Gracias, Pastor Jim. Hola, Nueva Vida. Como dijo, estamos en Hechos 8 mientras continuamos con nuestra serie llamada Asuntos sin terminar, la historia de Dios trabajando en el mundo por medio de su gente. Este capítulo cuenta la historia de una iglesia en crisis, perdida e insegura del futuro. Un tiempo de gran incertidumbre y oportunidad que nunca habían visto antes. Un momento en la vida de la iglesia que pinta una imagen de posibilidad para nosotros hoy. Quiero revisar rápidamente los capítulos 1 a 7 para recordarnos cómo llegó este momento. Queremos recordar que cada momento que experimentamos es parte de una historia más grande, la historia de Dios. En Hechos 1, Jesús les dice a los discípulos que Dios está tramando algo. Deben de esperar en Jerusalén para el regalo que su padre estaba enviando. Serían bautizados en el Espíritu Santo y se convertirían en testigos de la persona y la misión de Jesús. En Hechos 2 cuenta la historia del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Llenos del Espíritu, los discípulos inmediatamente comienzan a testificar de la bondad de Dios, algunos en idiomas que nunca habían aprendido, y como resultado, 3,000 personas llegan a la fe. El capítulo 2 cierra con esta declaración: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. En Hechos 3 comienza con Pedro y Juan curando a un hombre fuera del templo, y Pedro aprovecha de esta oportunidad para enseñar a la multitud que se reúne acerca de Jesús. Esto causa un lío con los sacerdotes y los guardias del templo, y Pedro y Juan están llamados a presentarse ante el Sanedrín para dar cuenta de su discurso y sus acciones. Se les advierte que ya no hablen de Jesús. Por eso en Hechos 4 oran: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios está obrando cuando están llenos del Espíritu nuevamente. Como resultado de este movimiento continuo de Dios, la iglesia continúa creciendo y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. La iglesia estaba obrando y seguía obrando. El pastor Jim nos enseñó sobre el problema que surgió entre las viudas de habla griega y la forma en que Dios les dijo que lo manejaran nombrando diáconos. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Las cosas van genial, una comunidad increíble de fe, personas llenas de espíritu, y estaban poniendo su parte y ven como resultado un gran fruto. Y luego de repente parece que las ruedas se desprenden. Primero en capítulo 7, cuando Esteban, uno de los diáconos del capítulo 6, es martirizado por su fe, y luego por el resto de la iglesia en Hechos 8, cuando de repente se encuentran corriendo por sus vidas. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las
regiones de Judea y Samaria, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Una iglesia que se ha acostumbrado a un gran favor de repente enfrenta una gran crisis. Saulo, quien luego se llamará Pablo, desata una persecución tan grande contra la iglesia que todos se ven obligados a correr por sus vidas. Habían estado reuniéndose en las casas de los demás, pero ahora no tenían hogares en donde reunirse. Habían disfrutado del favor de todas las personas, pero ahora son arrestados y Pablo nos describe luego que los mataban por su fe. ¿Qué hacen ustedes cuando se enfrentan a una crisis que nadie anticipaba? Me lo he estado preguntando durante los últimos días, digo, los últimos 2 meses. Probablemente ustedes también. Vamos a ver la forma en que la iglesia primitiva respondió en un momento como este. Pablo se propone destruir la iglesia, pero rápidamente se da cuenta de que la iglesia no es un lugar, sino un pueblo. La iglesia, la eclesía de Dios, no es un lugar, es una colección de personas que están llamadas a trabajar en el reino. Así que cuando se cierra el edificio, ustedes no se paran de obrar. Los pasos que Pablo toma para silenciar a la iglesia se convierten en el ímpetu para un poderoso movimiento misionero. Dios había preparado a su pueblo para un momento como este, un momento como ninguno de ellos anticipaba. Una pandemia quizás les tomó por sorpresa y si no se sorprendió, usted es el único, con la excepción de Jesús. Jesús estaba listo. No pueden quedarse en Jerusalén, tienen que irse, pero la forma de su marcha es poderosa porque Jesús les había preparado para este momento en Mateo 28. Jesús nunca ha sido y nunca será tomado por sorpresa. Sabía que la persecución vendría a Jerusalén y que el COVID-19 vendría al condado de Snohomish. Tenía un plan entonces y ahora tiene un plan. En Mateo 28, Jesús les dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra vayan en este pasaje quizás se traduzca mejor cuando vayan. Donde quiera que vayan, lleven mi espíritu consigo. Este es su llamado. Y a medida que estalla la persecución entre el pueblo de Dios, conduce una especie de marcha que ninguno de ellos hubiera anticipado. La situación ha cambiado radicalmente, pero mientras ellos corren por sus vidas, vemos que la crisis enfrente de ellos no tiene absolutamente ninguna relación con su llamado. La Biblia nos enseña que los regalos de Dios y su llamado son irrecovables, lo que significa que ellos no cambian cuando nuestras circunstancias cambian. Estos seguidores de Cristo son iguales de talentosos y llamados cuando huyen de Jerusalén, como lo fueron cuando predicaban en las calles de la ciudad, como lo fueron, perdón, tienen el mismo don del Espíritu Santo y tienen el mismo llamado para ser sus testigos, como nosotros, y aunque su ubicación cambia, su comportamiento sigue siendo consistente. En versículo 4 de Hechos 8 nos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban, aunque la forma de su marcha no era la que hubieran elegido, nunca perdieron de vista su llamado a ser testigos del reino de Dios. Las cosas han cambiado. Esto no lo que pensaba que iba a ser. Los políticos me dicen dónde puedo y dónde no puedo ir. Los lugares que antes pensaba que eran seguros ya no son seguros y las personas con las cuales quiero estar, los que amo y siguen a Jesús conmigo, ahora están lejos de mí. ¿Suena familiar? Entonces, ¿cómo respondieron? Los que habían sido dispersados predicaron la palabra donde quiera que fueran. Hicieron exactamente lo mismo que les había causado problemas en Jerusalén, porque cuando se comprende que Dios te les ha llamado, les ha dado un propósito, se dan cuenta de que la única verdadera amenaza para quedarse
en inactividad, es darse por vencido. Entonces, eran sabios en cambiar su ubicación y permanecían valientemente comprometidos con su mensaje. Estas eran personas del reino de Dios, llevando la vida del reino donde quiera que se encontraran. Un hombre llamado Felipe se encontró en el lugar llamado Samaria. Vamos a seguir leyendo. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todas presentaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Quizás Felipe es un nombre ya conocido. Lo conocieron hace 2 capítulos. Era uno de los 6 diáconos que fueron designados para distribuir comida a las viudas en Jerusalén. Y estaba haciendo un muy buen trabajo hasta que alguien cambió las reglas. Quizás se sientan así. Yo estaba haciendo muy bien, exactamente lo que Dios me había pedido antes, pero ahora no puedo hacerlo. Alguien me ha impuesto una restricción para la que no estaba preparado. Tal vez Felipe había perdido su ministerio, pero nunca perdió su llamado. Felipe perdió su ministerio al mismo tiempo que perdió su comunidad. Pero piensen en esto, nunca perdió su llamado y se encuentra en un lugar llamado Samaria. Esta es una región en la región montañosa entre Judea en el sur y Galilea en el norte. Estaba poblada por personas que habían quedado atrás cuando los judíos fueron llevados al exilio babilónico. Y mientras los judíos se habían ido, los samaritanos habían hecho algunas modificaciones a la fe judía. Mantuvieron algunas de las mismas prácticas, pero tenían su propio texto sagrado y lugar de culto, lo que significaba los judíos los vio como apóstata. Y para empeorar las cosas desde una perspectiva judía, Herodes el Grande había establecido 6,000 soldados extranjeros allí y construyó templos para sus dioses e incluso construyó una para adorar al emperador romano. Entonces ningún judío observante de la ley pisaría Samaria, excepto aparentemente Jesús en Juan 4 y ahora Felipe en Hechos 8. Y de alguna manera una crisis política en la ciudad natal de Felipe que tiene la intención de restringir la influencia de la iglesia crea una oportunidad para que un pueblo no alcanzado pueda escuchar el evangelio. No se equivoquen. No hay forma de que Felipe hubiera estado contento con esta evacuación forzada de Jerusalén. Las personas que amaban se veían profundamente afectadas. Sus vidas estaban en peligro. Pero donde el hombre ve una crisis, Dios ve una oportunidad. Cuando miran a su alrededor, ¿qué ven? En Romanos 8:28 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No se pierden esto. Dios hace todo lo posible para trabajar por el bien de los que le aman y que están caminando en el llamado que Él tiene para ellos. Por esto las personas están predicando la palabra por donde quiera que iban. Su llamado es a ser discípulos, es ser testigos donde quiera que se encuentren. Y cada vez que vivimos en el llamado de Dios por causa de su amor, experimentamos su bondad. Y si desean experimentar la bondad de Dios frente a una pandemia, tienen que alinear su propósito con su vida, con el propósito de Dios. Pastor John, ¿estás diciendo que el COVID-19 es una parte del propósito de Dios para mi vida? ¿Hizo esto para que yo pueda convertirme en un discípulo más efectivo? Absolutamente no. Mientras leo los evangelios, veo a Jesús venciendo la enfermedad y devolviendo a la gente la vida. No es su propósito transmitir enfermedades, pero su propósito es alcanzar a las personas en todas las circunstancias de la vida en las que se encuentran. A veces Dios trabaja en y por nuestras circunstancias por hacer algo que nunca
ha hecho. Y no se sabe a dónde nos llevará esto. El pastor Jim nos dijo la semana pasada, Dios nunca desperdicia una crisis. Él lo utiliza para enviarnos a los lugares inesperados. Llevó a Felipe a Samaria de todos los lugares. ¿Cómo terminó Felipe en Samaria? No estoy seguro de la historia, porque no nos dice, pero una parte de mí se pregunta si él solamente regresó a hacer el último mandato que Jesús le había dado. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok, ya no puedo dar la comida a las viudas, ya no puedo ser un testigo en Jerusalén. Jesús, ¿qué es lo que quieres? Ah, sí, Samaria. Felipe no necesitaba crear un nuevo plan para ser un discípulo efectivo, solo tenía que volver a su maestro para recordar qué fue el plan original. Ir a Samaria no tenía sentido en Hechos 6. ¿Por qué deberíamos? Esto va genial, pero cuando la crisis llega, cómo y dónde viven sus llamados cambia. Puedo compartir con ustedes una de las tentaciones con las que estoy luchando en este momento. La tentación de sentarme y esperar a que el estado de Washington pase por las 4 fases para que las cosas vuelvan a la normalidad. O tal vez encontrar salidas creativas para comunicar mi disgusto y mi frustración. Si te encuentras en ese lugar, lo entiendo, yo también, pero no creo que debemos esperar hasta las cosas vuelvan a ser como eran antes. ¿Qué pasa si este es un periodo de tiempo que es una oportunidad para nosotros de empujar los límites del pasado que nos han limitado para aprovechar una nueva oportunidad? El pastor Jim señaló en su Facebook Live el miércoles que el alcance de nuestra iglesia ha crecido en un grado que ninguno de nosotros esperaba o hacía el que trabajábamos hace 50 días. Cuando aceptamos nuestro llamado antes la crisis, se crean nuevas oportunidades. Déjame hacerles una pregunta. ¿Qué es la última cosa que Jesús les dijo que hicieran? Piensen en esto un minuto, porque si sus dones y su llamado son sin arrepentimiento, entonces Él no ha cambiado de opinión y solo porque es posible que no pueda hacerlo de la manera como antes, no significa que no tiene una nueva forma para que vivan a cabo este llamado. Se le dijo a Felipe que fuera testigo y así fue. Le dijeron a Samaria que, le dijeron a Felipe que algún día en Samaria iba a tener una audiencia y así fue. Pero sin la crisis en Jerusalén, estoy bastante seguro de que él todavía estaría ahí. A veces, cuando los límites cambian, podemos ser más efectivos, no menos. Donde hay desafíos sin precedentes, hay oportunidades ilimitadas. La historia de Hechos 8 es el pueblo de Dios abrazando esos desafíos. Es Felipe haciendo algo con el control de Dios. Es la gente de Dios abrazando los desafíos con el poder de Dios para aprovechar nuevas oportunidades. Y Dios aparece. ¿Qué pasa si Dios quiere usar esta restricción actual para empujarles más allá de los límites que tenían antes? ¿Dónde se puede sorprender? ¿Qué ha sido fuera de límites en el pasado que ahora está permitido? ¿Dónde podría ser incluso para su beneficio? Traspasar algunos viejos límites llevó a Felipe a un lugar seguro. Los líderes judíos nunca lo iban a seguir a Samaria. Cuando entró en Samaria, entró en el lugar de sus enemigos, pero los enemigos nunca iban a irse a Samaria. Iglesia, entrar en esos lugares nuevos
Se trata de confiar en Dios, de seguir nuestra llamada. Creo que nuestra comunidad tiene hambre de conocer a un grupo de mujeres y hombres que están dispuestos a decir, Dios no me ha dado un espíritu de temor. No voy a permitir lo que sucede a mi alrededor que me hace crítico o que me roba la voz. Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y una mente sana y voy a usar ese poder para superar los límites y vivir mi llamado. Jesús no está refugiándose en casa ni tampoco se está escondiendo. Nuestra comunidad nos está esperando. Vamos a regresar a Hechos 8. Cuando la multitud escuchó a Felipe y vio las señales que realizaba, todos prestaron mucha atención a lo que dijo. En otras palabras, cuando vieron lo que hizo, escucharon lo que dijo. Cuando actúan como Jesús, la gente va a querer saber por qué. Va a proveer una oportunidad de compartir la bondad de Dios. Jesús hizo lo mismo. Mire su compromiso con las personas a lo largo de los evangelios. Tocó a las personas y enseñó a las personas. Los samaritanos tenían que preguntarse a algún nivel, ¿por qué un judío nos trataría de esta manera? ¿Por qué le importaría lo que necesitamos? ¿O por qué quiere traernos esperanza? No somos su pueblo, no somos parte de su tribu. Entonces, ¿por qué? Y la respuesta de Felipe hubiera sido muy sencillo. Jesús, estoy aquí de parte de Jesús. En Pedro nos dice, nos anima, estén listos, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando actúan como Jesús, la gente va a querer saber por qué. Y esa es su oportunidad de decirles con cuidado y respeto. Si tú sientes que no sabes mucho, cuando el hombre ciego que Jesús había sanado se enfrentó a los fariseos, dijo, en mis palabras, hay mucho que no sé, pero esto es lo que sí sé. Estaba ciego y ahora veo. Algo ha cambiado adentro de mí porque estaba con Jesús. Mi padre me animaba a las personas en estas situaciones. Habla sobre Jesús y cuenten su historia. Si les están preguntando, ustedes saben más de lo que ellos saben. Tienen que compartir lo que saben. Felipe apareció en una ciudad samaritana diciéndole a la gente que el Mesías había llegado, que había espacio para ellos en su familia. ¿Cómo podría ser esto en su contexto? ¿Cómo se puede actuar como Jesús cuando alguien les pregunta? ¿Cómo van a decir por qué están haciendo lo que están haciendo? La historia continúa diciendo que los quebrantados han sido sanados y los cautivos han sido liberados. Felipe, en medio de una crisis personal, puede llevar el shalom de Dios a las personas que están lejos de él. Él puede mostrarles cómo se ve cuando Dios está presente y en control. La gente ya no está sola, la gente ya no tiene miedo, la gente ya no tiene que tener hambre. En estos ambientes de gran incertidumbre es cuando Jesús invita a su iglesia, su eclesía, su gente llamada a intervenir en su nombre. Y yo no puedo recordar un momento en el que hemos tenido más oportunidad de ser la iglesia que nosotros tenemos en este momento. Mientras Felipe lo hace, una gran alegría llega a la ciudad. ¿Qué pasa si la ciudad, perdón, trae alegría y gozo? ¿Qué pasa si la ciudad que llaman su hogar, ya sea Everett o Marysville, o Naivasha o Kitale, Tijuana o Snohomish, qué tal si experimenta una gran alegría porque alguien apareció para satisfacer una necesidad y hablar de Jesús?
si siguen el ejemplo de Felipe, si van a un lugar a donde no han ido antes, si no esperan que pase este tiempo difícil, ¿qué tal si nos desafiamos a hablar menos sobre las libertades perdidas y más sobre las oportunidades encontradas? ¿Qué pasa si esta es una temporada en la que la iglesia, la gente, no el lugar, entró plenamente en nuestra tarea de llevar shalom a nuestra comunidad? Porque déjame decirles que la gente está buscando shalom ahora mismo. La historia de Felipe en Samaria no solo es la historia de un hombre, es la historia de un movimiento que comenzó con un hombre y luego se multiplica. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No subestimen lo que Dios puede hacer cuando pasan por un crisis y entran en un llamado. Un hombre, Felipe, aparece en la ciudad y crea un poco de alboroto. Va tan bien que él tiene que llamar a sus pastores que se quedaron en Jerusalén para pedirles un poquito de ayuda. Dios ha creado una oportunidad muy grande. Por favor, ayúdenme. Y ellos dicen que sí, es tan grande, es lo que queremos. Vimos algo semejante el fin de semana pasado. Un grupo de madres vio una necesidad. Los niños estaban pasando hambre. En la crisis había una necesidad y una oportunidad. Entonces entraron en su tarea de llevar shalom y decidieron hacer algo para resolverlo. Corrieron la voz y comenzaron a recoger alimentos en una de sus casas. Y la noticia comenzó a correr. Los grupos de Rooted o Raíces y los grupos de vida comenzaron a apoyarlos. Se comunicaron con nuestro equipo pastoral y se corrió la voz en la red de New Life, lo que comenzó con unos 10 personas recogiendo alimentos para 2 escuelas. Se convirtió en cientos de personas proporcionando alimentos para 7 escuelas. Es lo que está pasando ahora mismo. Son personas viviendo su llamado, llevando shalom con la participación en la misión, creando una oportunidad para que las personas los apoyen. El pueblo de Dios lleva la paz de Dios en un tiempo muy raro, de una manera no muy común. El ministerio no para cuando se impone una restricción sobre la iglesia. Sí tiene un efecto en nuestro edificio, pero no en nuestro llamado. En el contexto de Felipe, la restricción hizo que las personas escucharan el Evangelio por primera vez. Lo mismo puede ser cierto con nosotros. Lo mismo debería ser cierto en nuestro contexto. Y no comenzó con la dirección de la iglesia, comenzó con una persona que dejó de sentir pánico y mantuvo su misión. La iglesia del primer siglo encontró una nueva audiencia y continuó demostrando el amor y la fidelidad de Dios en un contexto completamente extraño. Cuando entregué mi vida a Cristo, fue esta la misión que acepté. Sé que ustedes también lo hicieron. Vamos a hacerlo juntos. Todo lo que Dios les invita a hacer es probable que no parece como pareció en el pasado. Puede que no esté en el mismo contexto, pero está escrito por el mismo Espíritu Santo y será igual de poderoso. El Espíritu Santo no ha decidido refugiarse y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos hacer esto y requiere la participación de todos. Felipe sirvió como constructor de puentes en esta ciudad samaritana y los apóstoles lo siguieron. Él trajo el evangelio y cumplió con las necesidades y llegaron con el bautismo del Espíritu Santo. Felipe era perfectamente capaz de ministrar el bautismo del Espíritu Santo.
pero cada uno tenía una tarea asignada. Cada uno de nosotros es necesario para el trabajo que Dios está haciendo en la comunidad en la que nos ha plantado. El apóstol Pablo, que se va a encontrar con Jesús resucitado en el próximo capítulo, lo expresó de esta manera: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nuestra responsabilidad es hacer lo mejor que podemos con lo que nos ha dado y para aprovechar todas las oportunidades sin importar lo raro que es. Y Dios hará que sea lo que debe de ser. Y Él va a recibir el crédito mientras contamos su historia. Para mí eso quita toda la presión. Solo tengo que pensar en lo último que me dijo que hiciera y asegurarme de lo que estoy haciendo. Esa es la vida de aventura a la que nos ha invitado y no tenemos idea de las puertas que Él va a abrir. Una vez que Pedro y Juan ven lo que está sucediendo en esa ciudad, a través de ese hombre cambia la forma en que ministran. El texto dice que predican el evangelio en muchas aldeas samaritanas en el camino de regreso a Jerusalén. La obediencia de Felipe a su llamado abrió la puerta para que la gente escuchara el evangelio. La gente que en realidad Felipe nunca conocerá. Lo que comenzó con Felipe en una ciudad se convirtió en un movimiento regional. Nunca subestimen el poder de su obediencia o la eficacia de su llamado. Dios nunca desperdicia una crisis. ¿Quién sabe para quién podría estar abriendo la puerta cuando dicen sí a Jesús? ¿Quién sabe? ¿Para quién van a abrir la puerta? Felipe seguía diciendo que sí en cada oportunidad. Este capítulo concluye con él en el camino de regreso más allá de Jerusalén hacia Gaza. Y en el camino se encuentra con un hombre etíope que es un miembro de alto rango en la corte de la reina. Y en el transcurso de una sola conversación, Felipe lo lleva a la fe en Cristo y lo bautiza. En una conversación crítica, el evangelio que ha ido de Jerusalén a Judea y Samaria, ahora llega por medio de ese hombre hasta los confines de la tierra, debido al sí que dijo Felipe. Nunca subestimen el poder de su obediencia o la eficacia de su llamado. No creo que Dios está durmiendo en esta crisis. Él es capaz de hacer más de lo que podría pedir o imaginar, y Él nos está invitando a hacerlo con Él. ¿Qué es la invitación que Él les está haciendo? Déjame hacerles esta pregunta nuevamente. ¿Qué es lo último que Jesús les dijo que hicieran? ¿Qué les pidió hacer? Y si una puerta cerró, entonces tienen que pedir al Espíritu Santo qué puerta nueva va a abrir, porque Dios no ha parado de obrar. Hagan lo que Él ya les ha dicho que tienen que hacer. No ha cambiado de mente sobre ustedes o cómo usarles. Y cuando se vayan, cuando llevan el amor y la vida de Jesús a donde vayan, que el Señor les bendiga y que les guarde, que haga que su cara resplandece en ustedes, que les dé paz. Vamos a seguirle juntos, vamos a anticipar muy grandes cosas.